Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. A ver, curiosamente hoy traigo el tema que yo calculo que de estas pequeñas acerca de ideologías que he dado es el más importante de todos. Así que si no me han puesto atención nunca, hoy sí. Vean, la clase pasada mi papá habló acerca del Islam. No voy a redondear mucho acerca de esto. Es una de las 3 religiones más grandes que existen sobre el planeta Tierra. Tiene un montón de adeptos. Sus doctrinas y creencias muy variadas. Pero si ustedes, y no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer más adelante cuando toque el Apocalipsis. Recuerden que estamos estudiando el Apocalipsis y vamos a seguir con eso. Pero más adelante voy a mostrarles ciertas similitudes y cómo está trabajando el cuerno pequeño. Pero de momento, dejando de lado el amor que tienen entre el catolicismo y el islam, yo no sé ni cuántos coranes tiene el Papa. Cada vez que visita una mezquita le regalan un corán, debe tener una biblioteca llena de coranes. Pero dejando eso de lado, hoy vamos a hablar acerca de esto: el cambio climático. Yo sé que suena raro, porque en apariencia cuando ustedes escuchan cambio climático, lo que se les viene a la cabeza es que es algo muy nuevo, que es algo que salió hace muy poco tiempo y del que se ha venido hablando hace muy poco tiempo. Pero no es así. Históricamente, los primeros estudios que se llevaron a cabo acerca de los cambios climáticos se dieron en el siglo XIX. Se dieron, inclusive ya para 1800 y pico, tenemos a Gauss que ya estaba diciendo, mira, el campo electromagnético de la Tierra se está debilitando y aquí está pasando algo. Entonces, acerca del cambio climático, hoy les vengo, quiero que ustedes me entiendan porque esta parte es difícil de explicar, o mejor dicho, de decirla de mi parte hacia ustedes. Yo no, hoy voy a decir cosas que van a sonar raras, contradictorias a lo que normalmente les dicen. Pero quiero que ustedes entiendan que como cristianos, la Biblia a mí me enseña que debemos de cuidar el planeta. Como cristianos, la Biblia a mí me enseña que hay que ser ordenado, limpio, hay que proteger y cuidar. Dios nos mandó a guardar el planeta, sojuzgarlo y también a protegerlo y guardarlo. En el tiempo de Israel, cuando andaban en el desierto, la hermana White decía que la basurita que caía la recogían y la guardaban porque entre ellos caminaba Dios. Todo tenía que estar ordenado y limpio. Entonces Dios nos manda a cuidar los animales, cuidar las plantas, cuidar el planeta. Me gusta reciclar, me gusta limpiar, me gusta ser ambientalista en la cúspide. Pero hoy vamos a hablar acerca de, digamos, las cosas que no te cuentan del cambio climático. Y para eso voy a primero ponerles, primero quiero leerlos esto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vean, hermanos, la Biblia a mí me enseña que el planeta Tierra no se va a ir poniendo mejor. La Biblia a mí me enseña que el planeta Tierra cada vez se va a ir poniendo peor y peor y peor. Eso es degradación por culpa del pecado. Es así de sencillo. No vamos a tener un Edén yendo hacia adelante. Cada vez se va a poner más feo. De hecho, el Apocalipsis cierra con plagas terribles que caen sobre la tierra. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero el punto aquí es que Dios no nos mandó en ningún lado de la Biblia. Nos mandó a cuidar el ambiente, sí. Pero no nos mandó a que eso fuera nuestra meta ideal. No nos mandó a que eso sea lo que tenemos como primordial. Lo primordial es la predicación, salvar almas, no cuidar el medio ambiente. Cuando preferimos poner el planeta antes que los seres humanos en sí mismos, estamos convirtiendo a Gea, la diosa de la tierra, en nuestra deidad. Pero ahora les quiero poner este video. Pónganle cuidado, por favor. A medida que los líderes mundiales se reúnen para discutir el cambio climático, los desastres naturales son cada vez más frecuentes. Brian Dorman analiza cómo el calentamiento global nos conduce a un clima extremo. Tenemos más detalles. Potentes ciclones, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, sequía severa, incendios forestales y olas de frío devastadoras. Estos son solo algunos de los eventos climáticos extremos registrados en 2021 hasta ahora. Y las estimaciones actuales dicen que las cosas pueden empeorar. El peor riesgo es que no alcancemos nuestros objetivos. El peor riesgo es que no lleguemos a 1,5 grados como límite, que lo superemos y que precipitemos al mundo a una situación catastrófica.
No olvidemos que el impacto del cambio climático ya está ahí. Mira los incendios forestales, mira el aumento del nivel del mar, mira las tormentas, mira la sequía. Quiero decir, el impacto está ahí y los países en desarrollo están sufriendo este impacto abrumadoramente más drástico que el mundo desarrollado. Y si no actuamos de inmediato, estamos, como dije, al borde del abismo. No hay tiempo que perder. A medida que la Tierra se calienta debido a un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero, se espera que los eventos climáticos extremos aumenten en frecuencia, intensidad y duración. Y el clima que normalmente asociamos con ciertos meses también puede cambiar. Según un informe publicado esta semana por la Organización Meteorológica Mundial, el mundo sigue en camino de superar los umbrales de temperatura acordados en el Acuerdo Climático de París. Si esto sucede, también aumenta el riesgo de condiciones climáticas extremas. Si bien establecer un vínculo directo entre un aumento en las emisiones de carbono y los eventos climáticos extremos es un desafío, hoy en día los científicos saben que un planeta más cálido puede influir en los eventos climáticos extremos de varias maneras. El aumento de las temperaturas provoca un aumento de los periodos de sequía, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan incendios forestales. Una atmósfera más cálida también retiene más agua, lo que provoca que las lluvias intensas y las inundaciones sean más comunes. Y un aire más cálido y las temperaturas del océano más cálidas hacen que los huracanes y ciclones sean más intensos. Los cambios dramáticos en el vórtice polar del planeta también se han relacionado con una tendencia al calentamiento. A medida que los líderes se reúnen hoy para discutir el cambio climático, el mundo tal como lo conocemos ya está cambiando. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿tenemos tiempo para invertir el rumbo antes de que sea demasiado tarde? CGTN, en español. A ver, eso es lo que constantemente estamos viendo, ¿no? Siempre nos presentan los casquetes polares derritiéndose, los ositos polares muertos de hambre y desnutridos, inundaciones, huracanes que nos golpean a diestra y siniestra, sequías, desastres naturales de todo tipo y índole, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es? Y aquí es donde se vuelve, digamos que contradictorio el asunto de lo que les vengo a presentar. ¿Cuál es el problema con el cambio climático? Bueno, es que el cambio climático, esos datos que a ustedes les dan, es desinformación en realidad. No, la ciencia climática es la ciencia más estudiada en el mundo. No hay ciencia que tenga mayores reportes ni mayor estudio en el mundo. Nada, ni siquiera la medicina. Nada en este mundo ha sido tan estudiado como el cambio climático. Y al mismo tiempo es la que menos conoce la población normal. ¿Por qué? Porque digamos que sigue una ideología detrás o una agenda. Vean, aquí les tengo este gráfico, ¿de acuerdo? Este gráfico habla acerca de los huracanes que han impactado desde las fechas de 1980, 1850. De hecho, las primeras son de 1850 hasta la fecha actual, ¿de acuerdo? Son huracanes que han impactado en la zona de Florida o en Norteamérica desde 1850 hasta la fecha y su índice cuántos han tocado tierra y cuántos no. Si ustedes lo analizan, este gráfico lo que me está diciendo es que más bien van de caída. O sea, cada vez hay menos huracanes. O por lo menos cada vez menos huracanes impactan con tierra. Nos presentan los huracanes como si estuvieran haciendo desastres horribles sin precedentes. Pero no es así. Históricamente siempre ha sido así, por periodos. Siempre hay periodos de sequía, siempre hay periodos de inundación. E incluso lo tenemos en registros bíblicos. ¿Cuánto duró la sequía y el hambre en el tiempo de Egipto? ¿Cuánto duró la sequía en el tiempo de Abraham? En menos de una generación a otra hubieron 2 sequías horribles. Y de hecho fue, Abraham tuvo una sequía, Isaac tuvo una sequía, José tuvo una sequía, junto con Jacob. O sea, son ciclos que constantemente están a nuestro lado, no es algo nuevo. Por ejemplo, esta es la tendencia de la extensión ártica o en el océano lo que es hielo, para que me entiendan. Dentro del océano, el océano se compone de parte líquida y de parte también sólida. La sólida es el hielito, no solamente los casquetes polares en el polo norte y polo sur, sino en todo el mundo. Ok, esta es la tendencia que ha seguido desde el 2012, 2018, 19, 20, 21 y 22, cada una de esas líneas. Es el ciclo. Arriba está constituido de bastante hielito, para que me entiendan. Poco a poco se va derritiendo y luego vuelve a reponerse ese hielo
conforme se avanza entre los meses de junio y octubre. Cuando ustedes les presentan esos casquetes polares que se están derritiendo, sí, ellos se derriten en el periodo de agosto y septiembre. Después se vuelve, gracias. Después se vuelve a reponer todo ese hielo. Es algo científico y comprobado. Siempre ha sido así. No tenemos razón por qué creer que es algo nuevo que está sucediendo, ¿de acuerdo? No les estoy hablando con mi suposición o con lo que yo creo. Esos son literalmente datos científicos. De hecho, este es un reporte acerca de la barrera de coral. Se había anunciado que por culpa del calentamiento global, la barrera de coral, para estas fechas, iba a estar prácticamente muerta. Iba a desaparecer y eso iba a provocar también la muerte de un montón de especies. Pero actualmente, en el 2022, tenemos un récord histórico de recuperación de la barrera coralina. No por nada que hayamos hecho nosotros. Se recuperó solita, porque sigue un ciclo. Ella cae y luego se vuelve a recuperar. No habíamos tenido una recuperación tan absurda desde hace 40 años. Sigue un ciclo. ¿Sí me entienden? Cada vez que ustedes... Uy, se murió. Bueno. Esto después es tiempo complementario, ¿eh? Bueno. Sin diapositivas, me trae mi celular para ir viendo las diapositivas. En fin, esto habla acerca del derretimiento de los casquetes polares. Lo que les digo, sigue un ciclo. Son reportes y estudios que han hecho profesionales en su materia, científicos especializados, que ellos dicen, ok, no es que están mintiendo, sí se están derritiendo los casquetes, pero es que se recuperan después, esa parte no la dicen. Ok, no están mintiendo, sí hay aumentos de temperatura, pero es que son por ciclos. Entonces no están mintiendo, pero lo están poniendo de una forma amarillista, lo están exponiendo de una forma muy grande para alarmar a las personas. Esteban, dale. Te llevo el celular. Sí, que el asunto es que las noticias, ellos no están en el negocio de informar a la gente. Porque en realidad no funciona así. Ellos están en el negocio de vender anuncios, ¿verdad? Entonces, anteriormente, las imprentas, como los periódicos tenían dos formas de financiarse, era uno por suscripción y otro era vender anuncios. Anteriormente los periódicos no tenían anuncios, sino que las personas que querían informarse pagaban una suscripción y al día le llegaba el periódico. Con el tiempo, las personas detrás de los periódicos se dieron cuenta que era más rentable vender anuncios que las suscripciones. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vender anuncios? Poner noticias alarmantes, o noticias exageradas, o noticias negativas, o enfatizarlas de tal manera que venda más anuncios. Entonces, la televisión hace lo mismo. Si a usted le pusieran ¿qué podemos decir? Lo que es un punto de vista real, un punto de vista objetivo de la situación, eso no, todo bien, ¿me entiende? No generaría controversia, no generaría problema, no habría noticia, porque es algo normal, como dice usted, es algo que pasa. Pero si ellos no generan noticia, no venden anuncios, si no venden anuncios se les viene abajo el negocio. Entonces, es uno de los elementos que influye mucho en que veamos ese tipo de cosas. Sí, como dice Esteban, en parte es por dinero, pero ideológicamente, para que ustedes me entiendan, si ustedes creen que la Tierra es plana y que el Sol le da vueltita a la Tierra alrededor, las investigaciones que ustedes hagan van a ir con esa tendencia. Es algo que cualquier científico les va a decir. La ciencia o las investigaciones científicas no empiezan por un dato, empiezan por una suposición. Y esa suposición después se descarta o se confirma por medio de los datos. El problema es cuando usted recopila datos que solamente favorecen a su punto de vista. Por ponerles un ejemplo, esta página se llama CO2 Coalición, casi lo digo en inglés, perdón. Es una coalición del CO2. Esto reúne a más de 60 científicos de alto nivel. Estoy hablando de doctorados, no estoy hablando de, se graduó de la UCR en licenciatura. No, yo estoy hablando de graduados de Princeton, graduados de Cambridge. Ok, los mejores de los mejores. Y ellos hacen esta coalición en esta página
para detener, y esa es la palabra, detener las normativas que limitan el CO2. ¿Por qué? ¿Oyeron en lo que puse acerca de los gases de invernadero que suben? Y siempre han oído, los gases de invernadero suben, bloquean la luz del sol, eso provoca efectos o de calor o de frío. Bueno, sí y no. Déjenme explicarles. Cada ser vivo en este planeta, animal, produce CO2, que es precisamente ese gas de invernadero que ellos intentan limitar. Ahora déjenme explicarles esto. Cada planta sobre el planeta Tierra necesita CO2 para vivir. Es una simbiosis que Dios dejó. Si un ser humano respira CO2 y respira oxígeno y inhala CO2, una planta exhala oxígeno y respira CO2. Si falta uno, el otro muere. ¿Sí me entienden? Ellos quieren llegar a una meta de 0 CO2. 0 CO2 significa que no hay personas vivas. Porque si no hay CO2, no hay personas que respiren. ¿Sí me entienden? No es así como lo presentan. Ellos dicen reducir el CO2 lo más que se pueda. Déjenme explicarles esto. Y esto es un dato científico, no me los estoy inventando. El ser humano lo que produce es el 3% de todo el CO2 del planeta. De hecho, el mar produce más CO2 de lo que el ser humano ha creado desde la revolución industrial hasta la fecha. Nosotros no hacemos tantos gases de invernadero. Es mentira. Es un ciclo que Dios dejó. Si ustedes quieren ayudar al planeta, siembren un árbol. No limiten la producción de CO2. Limitar la producción de CO2 es limitar el uso de combustibles fósiles, por ponerles un ejemplo. Cuando usted usa un combustible fósil, lo que usted está haciendo es liberando carbono, que es una sustancia orgánica del que estaba hecho el animalito cuando murió y se convirtió en petróleo, al ambiente. Lo que está haciendo es depositando material para que otro lo utilice. Ustedes están hechos a base de carbono. Eso no es malo. Cualquier científico con un poco de moral se lo va a decir. Pero digamos que hay una agenda por detrás. No estoy diciendo que no contaminamos. Vayan a cualquier playa y van a ver todo el montón de plástico regado. Lo que estoy diciendo es que ellos se están enfocando en las áreas que no son correctas por su conveniencia. Es mejor sembrar un árbol que limitar a las empresas y provocar una crisis económica. ¿Sí me entienden? Ok. Quiero ahora presentarles esto. Este señor que todos ustedes conocen, que se llama Francisco, bueno, no se llama así, pero se puso Francisco como papa, escribió una carta llamada Laudato Si. Voy a presentarles partes acerca de esta carta. Esta carta tiene, digamos que, una gran relación con respecto al cambio climático. Él se colocó a favor del arreglo del cambio climático, de toda esta coalición. Escribió esta carta dirigida a todos, no dirigió solo a entidades o países, dirigía a cada persona. De hecho, hay un montón de publicidad acerca de esto. Voy a presentarles partes que me parecen muy curiosas de esta carta de Laudato Si. Por ejemplo, para que me entiendan, el Laudato Si está compuesto por varios párrafos y cada párrafo o cada texto o subtítulo tiene un número. Entonces, si aparece el Laudato Si, que es la carta, con un número 7, ustedes simplemente la buscan en el número 7 y eso es lo que viene ahí. Por eso lo hice así. Esa es la nota para que la busquen, por si no me creen lo que estoy leyendo. Dicen el número 7. Pero no podemos ignorar que también fuera de la Iglesia Católica, otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. El Papa en esta carta, así como también toda la entidad católica, empezó a relacionarnos a todos con un enemigo en común, el cambio climático. Déjenme explicarles esto. Si ustedes quieren poner a un grupo de personas con culturas, ideologías y credos distintos colaborando en un mismo fin, ustedes necesitan una de dos: algo que ellos requieran en común o un enemigo en común. Esa es la mejor forma de hacerlo. La mejor forma es poner un enemigo en común, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, el cambio climático juega un papel vital en esto. ¿Por qué? Porque no es una entidad o una ideología que usted combata. No es alguien que se esté quejando, no es ni siquiera un ser humano. Es algo que nos debe de preocupar a todos porque depende nuestras vidas de eso, o así por lo menos nos lo han puesto. Déjenme leer esto. Este es el Laudato Si, número 13. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en sus proyectos de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Si ustedes leen con cuidado, lo que está diciendo es: no importa usted qué crea o quién es o qué hizo, Dios te ama y nunca te va a hacer nada.
Lo importante aquí es protegernos del cambio climático. Eso es lo que está diciendo ahí. En palabras muy breves, eso es. En el número 53 dice lo siguiente. Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. Eso está escrito en palabras muy complejas para la mayoría, así que se los voy a explicar. Dice, hay que hacer leyes para que todos hagan caso a lo que nosotros decimos que está bien. Antes de que la economía, la tecnología y la política o los gobiernos terminen de destruir nuestro mundo y nos quedemos sin nada. Entonces está bien poner leyes, incluso si supeditan, si menosprecian la libertad individual de los individuos, individual de las personas, aun si eso sucede, por el bienestar común de nuestra casa en común, el planeta Tierra. Déjenme explicárselos de la siguiente forma. Acabamos de pasar una crisis que se llamó el COVID-19, ¿sí o no? Sí, ok, perfecto. Vamos a ver datos que tal vez ustedes conozcan. ¿Cuántas personas murieron por COVID en el mundo? Un chorro, un montón. Ahora, ¿cuántas de esas personas ya padecían cáncer, leucemia, problemas respiratorios, tenían más de 60 años? Mi papá, por ejemplo, padecía de obesidad, había fumado desde los 12 años. Qué raro que terminara en el hospital, ¿verdad? ¿Cuántas personas mueren al año por la gripe común? Pero ¿cuántas personas mueren por la gripe común al año? No estoy diciendo que el COVID no fuera lo que fue. Sí fue, protéjase, use mascarilla, todo. Pero, ¿cuántas personas mueren por gripe común al año? 150,000 personas en el mundo. Cada año se mueren. Es un registro. De hecho, por un mosquito que te pique y te dé dengue, en el mundo se mueren alrededor de 53,000 personas. ¿Sí me entienden? Pero, ¿cuándo ustedes han visto que por la gripe común o por el dengue, a ustedes no los dejen salir de su casa? A ustedes no los dejen ir a trabajar. A ustedes no los dejen salir de su zona geográfica o de su burbuja. A ustedes no les permitan ir a negocios o lugares a menos de que cumplan cierta legislación particular. Eso en Costa Rica es ilegal. En Costa Rica la Constitución dice que usted tiene derecho de libertad de tránsito. Solamente en un gobierno de facto o militar, igual que en la mayoría de los países, a usted se le quitan esas libertades porque estamos en medio de una guerra. Pero aquí, sin que se activara eso, sin nada, simplemente porque el ministro de Salud quiso y el presidente, a usted no lo dejaban salir de su casa. A usted no lo dejaban hacer nada. De cierta hora a cierta hora había toque de queda. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos quesitos están? ¿Sí me entienden? Ahora, eso fue por el COVID. Yo lo entiendo, pero es un ejemplo de lo que puede o de lo que él, en pocas palabras, está diciendo que se debería de hacer. Implementar legislación, implementar normativas que limiten las libertades personales a cambio del beneficio de la casa en común, o sea, del planeta Tierra. Cuando ya les acabo de mostrar que ni los casquetes polares se están derritiendo, que no hay nada, no. O sea, sí hay contaminación, sí hay daño, sí hay que ser ecológico, pero no en los paradigmas o en las formas que ellos lo están presentando. Eso no es científico. Están súper rápido. Sí, digamos, eso se llama un sesgo cognitivo, digamos. Creo que la mayor causa de muerte a nivel mundial son problemas del corazón. Pero después de problemas del corazón son accidentes de tránsito. Bueno, por ahí ando. Pero el asunto es que los accidentes de tránsito matan cualquier cantidad de personas. Y la gente se topa una cucaracha y le tiene un montón de miedo. Se topa una serpiente y un montón de miedo. Pero usted ve el carro de frente y se le manda. ¿Por qué? Porque si se viene muy lejos, no me va a dar. Sí me da chance de cruzar la calle. Y aunque se mueren tantas personas por accidentes de tránsito, no. Yo, bueno, no sé qué tanto será el asunto así, pero yo me he puesto a pensar, ¿por qué no hacen carros que no vayan tan rápido? ¿Verdad? ¿O por qué no les ponen un límite en el vehículo a la velocidad? ¿Ya? Entonces, el agarrar una cosa, que sí, hay gente que está muriendo de COVID y de todo eso, y hacerlo más grande, simplemente lo que hace es como enfocar la atención de las personas, pero o sea,
se mueren más personas por accidentes de tránsito y nadie está alarmado. Y nadie dice, mira, a todos los carros pongámosles un límite de que no pueden pasar de 60 kilómetros por hora ya. Si aquí en Costa Rica no se puede ir más de 80, ¿por qué los carros tienen que van a, ¿me entienden? Entonces, pienso que digamos, a nivel de lógica humana, eso como que deja ver mucho que hay algo más ahí que quieren hacer. Perdón, estaba apagado. Sí, como dice Esteban, hasta cierto punto, porque hay leyes de tránsito y demás que limitan la velocidad y ponen cierta normativa para que esas cosas no sucedan o no deberían de suceder. Pero el punto aquí, lo que les quiero dejar en claro es, hay una agenda por detrás. No estoy diciendo que lo hagan al propio, puede no ser al propio. Yo no creo eso, pero puede no ser al propio. El punto es que hay una agenda por detrás que está impulsando una normativa para restringir o para limitar y también así dañar la economía y la libertad de las personas con el fin de proteger el medio ambiente. Ahora le voy a dar el micrófono a don José. Don José, me quedan 5 minutos, entonces súper rápido. Sí, bueno, en cuanto a lo que dice Esteban, que si pusieran a 60 kilómetros siempre seguirían matando a las personas, porque si usted ve, usted le daba chance a una persona que pase y en lugar de pasar rápido se queda como quien dice, ahora, ¿verdad? Y si ven un carro a una velocidad, entonces no, igual. Ok, en cuanto a lo que acaba de pasar de esta pandemia, esto es una prueba. Recuerde que estamos encima del comunismo y tratar de unir todo el mundo en una sola religión, supuestamente, y un día de descanso. Entonces, es una prueba que se está haciendo para ver cómo reacciona el mundo ante las decisiones que ellos toman. Y nos damos cuenta que el mundo completo se adaptó a las leyes que se habían puesto. Entonces, es una prueba. Ahora, ¿por qué nos dimos cuenta que murieron tantos miles de personas? Porque los contaban todos los días. Si aquí en Costa Rica sacaran cuántas personas mueren de gripe todos los días, nos alarmaríamos. Pero como eso no se cuenta, entonces no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas personas murieron? Entonces, lo que quiero enfatizar es que esto que acaba de pasar es una prueba que han hecho para ver cómo unen al mundo en un solo propósito. Eso fue medio conspiracionista. Yo no estoy para conspiraciones, no estoy diciendo que lo hagan al propio. Sí creo que hay un impulso de unidad, y de hecho voy a leerles esto. Dice, este es el número 237. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. La ley de descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que repose tu buey y tu asno, y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. El descanso es una aplicación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea, dejó todo bien claro. Dijo, pobres, cuidado del medio ambiente, toda la ideología que usted crea no importa, todos somos en amor, descanso, tíresela rico. Si el planeta descansa un día, entonces se arregla todo, porque ya sería un séptimo de lo que normalmente es la contaminación, pero todo alrededor de la Eucaristía. Así que usted tiene que estar de acuerdo en esa parte. ¿A dónde voy con esto, hermanos? Vean, lo que decía Esteban acerca de limitar tránsitos o demás, o de la alimentación. Una de las causas más grandes de mortandad en el planeta Tierra es el cáncer, ¿de acuerdo? Cáncer y problemas cardíacos. Y esos son debidos las dos a la misma razón, mala alimentación. Cuando ustedes van a McDonald's y se compran una cajita de papas fritas, lo que ustedes deberían de decir es lo siguiente: por favor, muchacha, ¿me podría dar 50 gramos de cáncer de mama? Sí, pero es que si pide 100, entonces le sale un poco más caro. No importa, dame mi cáncer de mama, gracias. Todos estos alimentos y empaquetados, bebidas gaseosas, todo lo demás, está altamente comprobado que provoca cáncer, problemas cardíacos, diabetes, etc.
Ninguna recibe una restricción, ninguna recibe una limitante. Es una de las causas más grandes de mortandad en el planeta Tierra. No tiene limitantes. A la Coca-Cola le siguen echando una cantidad absurda de azúcar y de cafeína y nadie dice nada. Pero cuando usted enciende su carro, sí le echan pintura encima y le dicen, ¿cómo usted va a destruir el planeta? ¿Por qué? Porque hay una ideología detrás. No se trata de realmente lo que es, sino de la ideología que se está vendiendo. Una de unidad. Cuando se hizo eso en el Génesis, y con esto ya termino porque ya se me fue el tiempo. Cuando se hizo esto en el Génesis, esta fue la Torre de Babel, ellos tenían un enemigo en común. El enemigo en común de ellos no era directamente Dios, era el diluvio. Ellos habían sufrido un diluvio y no sabían si había sido realmente por Dios o había sido por qué. Entonces ellos querían construir una torre que llegara hasta arriba para demostrar por qué había sido. Y también, por si se venía otro baldazo, ellos iban a estar arriba todos felices y no les iba a pasar nada. Así lo describe la hermana White, parafraseándola. Ahora, el enemigo en común que ellos tenían, entonces, era el cambio climático. Era un desastre natural. Y más allá de eso, hizo que todas las personas se pusieran en común en una única obra en contra de Dios. Personas que no se hubieran acordado, que no se hubieran acometido en una misma misión, que no se querían, que nada, que eran malos. Se pusieron todos de acuerdo en construir la Torre de Babel. Hoy día están construyendo otra Torre de Babel y necesitan una ideología que los impulse y los una. Y hasta la fecha es el cambio climático. Entonces Dios me los bendiga. Aquí quedo porque 30 minutos es muy poco tiempo para todo esto, pero aún así, aquí queda. Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito sábado. Descansen.